Hiro Onoda, la guerra que ya terminó. Hubo una vez un hombre llamado Hiro Onoda, un soldado japonés que fue enviado a una isla de Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial. Era joven, disciplinado y valiente. Su país estaba en plena guerra y él había recibido una misión muy clara: jamás te rindas, pase lo que pase. Onoda tomó esa palabra como un mandato sagrado. Pasaron los meses y luego los años. En 1945, Japón se rindió oficialmente. Pero Hiro Onoda nunca lo supo. Los aviones lanzaron panfletos que anunciaban el fin del conflicto, pero él pensó que era una trampa del enemigo. Cada noticia de paz que escuchaba le parecía falsa. En su mente, la guerra seguía y su deber era resistir. Así vivió 29 años oculto en la selva, comiendo lo que podía, durmiendo en cuevas y manteniendo la esperanza de que un día su país lo llamaría de nuevo. La jungla se convirtió en su hogar y su prisión. A veces veía turistas o soldados filipinos, pero los evitaba, convencido de que eran enemigos. Pasó hambre, enfermedad, soledad y envejeció luchando contra un enemigo que ya no existía. Finalmente, en 1974, su antiguo comandante fue enviado desde Japón para buscarlo. Cuando Onoda lo vio, se cuadró y saludó como en los viejos tiempos. Su superior le dijo con suavidad: Onoda, la guerra terminó hace casi 30 años. Japón está en paz. Ya puedes regresar a casa. Entonces Hiro Onoda bajó la cabeza, lloró y entregó su espada. Casi 3 décadas viviendo una batalla que ya no existía. Una historia bíblica en el corazón. Aunque la historia de Hiro Onoda no está escrito en la Biblia, su experiencia refleja profundamente la vida espiritual de muchos seres humanos. Vivimos como Onoda cuando seguimos peleando guerras que Cristo ya ganó. Cristo ya venció. Consumado es, dice Juan 19, verso 30. Cuando Jesús murió en la cruz, declaró la victoria final sobre el pecado, la culpa y la muerte. Sin embargo, hay personas que, como Onoda, no creen el mensaje de la paz. Piensan que todavía deben de seguir luchando para ganarse el perdón o cargar el peso del pasado. Viven escondidos en la selva del miedo, la vergüenza o la desconfianza, sin saber que el Rey ya ha declarado el final de la guerra, el Rey Jesús. La verdad libera. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice Juan 8, verso 32. Hiro Onoda no era un hombre malo, era fiel, disciplinado, valiente, pero su lealtad estaba puesta en una mentira: la idea de que la guerra aún seguía. Esa misma confusión espiritual atrapa a muchos hoy. Se mantienen fieles a la culpa, al resentimiento, a las heridas del pasado, a una vida sin esperanza, sin saber que Dios ya ofreció la paz a través de Cristo. La fidelidad sin verdad no libera, solo encadena. Dios envía mensajeros. Dice Romanos 10, verso 14, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Así como el comandante fue hasta la selva para decirle a Onoda que la guerra había terminado, Dios también envía mensajeros a nuestras vidas. Una palabra, una persona, una canción, una Biblia abierta en el momento justo. Pero a veces respondemos igual que Onoda: debe ser un engaño, no puede ser verdad. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos susurra: ya no tienes que luchar, Cristo ya te perdonó? Y nosotros seguimos escondidos, desconfiando, cargando con armas inútiles.
entrega tu espada. Dice Efesios 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Cuando Onoda entregó su espada, no fue una rendición ante el enemigo, sino ante la verdad. Del mismo modo, rendirse ante Dios no es derrota, es victoria. Dejar de pelear nuestras batallas humanas para abrazar la paz que Cristo ofrece. Muchos llevan años peleando contra todos, contra sus errores, contra sus recuerdos, contra sus propias emociones. Pero el día que entregas tu espada, el día que dejas de resistirte al amor de Dios, empieza la verdadera libertad. Regreso a casa. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, dice Salmos 121, verso 1 al 2. Cuando Onoda regresó a Japón, ya era un hombre mayor. La ciudad había cambiado, las guerras habían quedado atrás, pero aún tenía un propósito: contar su historia, para que nadie más viviera engañado como él. Así también Dios espera tu regreso. No importa cuántos años hayas vivido en la selva del dolor o de la incredulidad, el Padre sigue esperándote con los brazos abiertos, como aquel comandante que no descansó hasta encontrar a su soldado perdido. Reflexión final. La historia de Hiro Onoda nos enseña que la fidelidad sin verdad puede ser una forma de esclavitud. Puedes ser valiente, constante, decidido, pero si tu fe está puesta en algo falso, acabarás viviendo una vida vacía y sin dirección. Cristo no te pide que sigas peleando, te pide que creas, que confíes, que entregues tu espada, porque la guerra terminó hace más de 2000 años, cuando en una cruz el Hijo de Dios gritó con voz firme: consumado es. Desde ese momento la paz eterna fue declarada. Solo falta que tú la aceptes.